Muy buenas a todos, saludo especial. Seguimos con esta temporada de eclipses y hoy con un súper invitado. Estamos con Víctor Velázquez, es un súper amigo, astrólogo de ya hace rato, también vive en Canadá, es mexicano y especialista en astrología psicológica, en la parte de interpretación de la carta astral, en la parte psicológica. Es un astrólogo que admiro mucho, súper creativo. Bienvenido, Víctor, a compartir este espacio para que hablemos del eclipse que se viene pronto. Muchas gracias por invitarme, Eduardo. Estoy muy contento de tener la oportunidad de compartir un poco lo que sé aquí en tu podcast. Y pues digo, ya tenemos experiencia que hemos trabajado juntos y contento de estar aquí de nuevo. Genial, sí. Estábamos en presencial antes de la pandemia haciendo conferencias aquí en Montreal, pero Así la es. pandemia todo nos cambió. Ahora tú estás con un podcast, ¿no? Pues, háblanos un Sí, poquito acabo de empezar un podcast en Spotify de que se astrología. llama, de astrología, se llama Astrologeando, así como se escucha, como si fuera un verbo. De hecho, inventé la palabra y es como, o sea, astrologiar es como hablar, charlar de astrología, pero de la manera más sencilla posible, como aterrizándola a la vida cotidiana. Es un De poco eso. forma espontánea. Y bueno, lo bonito del podcast es que la gente puede estar trabajando, manejando, Sí, cocinando y va escuchando, va sí, astrologiando. exacto. Va astrologiando conmigo. Sí, esa es Genial, la idea. éxitos con el podcast. Bueno, vamos a compartir aquí una pequeña presentación. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, Vamos a poner aquí más sí, ahí grande. la estoy viendo. Shan. Bien, entonces, como les decía, tenemos un eclipse pronto, ahorita el 28 de octubre, es de luna llena, y hemos tenido uno el 14 de octubre de sol. Este eclipse es un eclipse parcial, entonces no va a ser total de luna, sino parcial, no se va a ocultar totalmente. La magnitud es 0,12, quiere decir que se oculta como el 12% de la luna. Y pues un eclipse de luna se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la luna, y la proyección de la sombra de la luna, de la Tierra, tapa la luna. A veces Sí, ese efecto hace que la atmósfera se ponga un poquito rojiza. así es. Y Y esto ocurre cerca de los nodos lunares, cada eclipse, eh, ¿verdad? en efecto, sí, para que haya un eclipse tiene que estar la luna y el sol a menos de 18 grados de los nodos. Este creo que está como a 11 grados de los nodos. Y aquí vemos dónde ocurre. Ocurre a 5 grados 9 minutos de Tauro. O sea, la luna va a estar en Tauro y el sol está en Escorpio, porque el sol acaba de entrar a Escorpio, ¿cierto? Así es. Y aquí vemos por dónde va a pasar el eclipse, dónde será visible. Y lo que pues se dice en la tradición astrológica es que donde hace el recorrido del eclipse es donde más puede impactar este eclipse a nivel de astrología mundana. Y va a ser visible desde Europa, Asia, África y Australia. América no alcanza a estar ahí en ese zona donde el eclipse será visible. Como les decía, va a ser de luna roja, porque pues la atmósfera de la Tierra hace una, produce ese tipo de tonalidades al pasar los rayos cerca de la atmósfera, de los rayos del Sol cerca de la atmósfera de la Tierra. Así es. Bien, aquí tenemos entonces nuestro famoso eclipse que se viene. ¿Cómo es eso que haya tantos planetas en Tauro y tantos en Escorpio, Víctor? Sal, Luna, Sí, Júpiter y sale. Urano en Tauro, opuestos a Marte, Mercurio, Sol en Escorpio. Bueno, aquí lo que se va a enfatizar, de hecho, la línea Tauro-Escorpio de signos opuestos tiene que ver con experimentar la experiencia de los recursos. Pero cuando hablamos de Tauro es una experiencia individual de los recursos, o sea, es como, este es mi jardín, esta es mi casa, esto es lo que yo he acumulado. Y si nos vamos con el lado de Escorpio, es una versión, digamos, más compartida de los recursos, o se hace más énfasis
en la circulación de los recursos, en cómo obtenemos recursos a partir de las oportunidades que la vida nos da. Porque está más lejos o sea, está más avanzado en el zodíaco. Entonces, pero al final de cuentas, Tauro es formar y Escorpio es, digamos, deformar o transformar. Ajá, es Sí, un poco esa interesante. línea. Entonces yo diría que el tema principal de este eclipse pues va a tener que ver con algún asunto que se va a poner en perspectiva sobre los recursos. Yo diría que a lo mejor para dar un poco de contexto, o sea, en realidad cada eclipse es como una lunación, es como una luna, pues, es en realidad una luna llena, nada más que es una luna que se va a oscurecer por la sombra de la Tierra, pero tiene la misma cualidad de la luna llena, nada más que está como potencializada, o sea, tiene más fuerza en cuanto a carácter, pero también en cuanto al tiempo del efecto de esta lunación, porque es un eclipse. Entonces, a lo mejor decir nada más eso, ¿no? O sea, que así como una lunación, cuando hay luna llena, es un clímax, un eclipse también representa un clímax, pero más fuerte. O sea, así. Eclipse de luna también es un clima, y es algo que se ilumina, algo que se da a conocer, pues la luna llena es cuando más brilla. Sí, Y ese algo pues tiene que ver, como tú decías, con el eje de la parte económica, del dinero, de los recursos sí, materiales y de Escorpio, de la deuda, de las situaciones de crisis, de la banca, de así las es. propiedades de otros, de las cosas que podemos perder. Entonces es como que hay un riesgo, se ve con mucha inestabilidad, como que lo que nos da seguridad está como en riesgo. Esa es la percepción que podríamos tener, más aún cuando hay 6 oposiciones en esta lunación, que la oposición es un aspecto que nos da siempre una pelea, un conflicto, algo que tener que arreglar con el otro para poder salir adelante. Entonces, ese Sí, enfrentamiento es una toma de conciencia muy así alta es. que tenemos, ¿no? Estaremos, y más el efecto de la luna llena es iluminar ese algo como que, ¿qué es lo que está pasando con mis propiedades, con mis recursos, con mis valores que veo que están como siendo en riesgo, entrando en riesgo por el tanto planeta en Escorpio con Marte ahí en Escorpio también, ¿no? Es ese eje financiero de los valores que se ve como afectado, ¿no? Y pues a Así nivel es. de contexto mundial estaríamos con el tema de la crisis de deuda y que la inflación como pues ha afectado los presupuestos de todos. Entonces diríamos Luna conjunción Júpiter, se incrementa la necesidad, la necesidad y las pasiones y los gustos por satisfacer la necesidad, ¿no? Con una expansión. Pero al estar ese Marte y todos los planetas opuestos a Escorpiones, sí, pero me gustaría ir al restaurante, me gustaría darme este gusto, me gustaría cambiar de carro, me gustaría tal cosa, pero no es el buen momento, ¿no? Es como Exacto, que así. pospongo. Tiene que ver con eso. Y a lo mejor algo que ayuda a comprender la energía de un eclipse también es compararlo con el eclipse de sol, ver cuál es la diferencia. Un eclipse de sol tiende a ser mucho más expresivo, se ve como más directo, se ve muy Ujú. clara la situación. En el caso de un eclipse de luna, esto se ve menos claro, pero también está ahí el clímax, pero esto es porque la luna representa lo que son las emociones y las necesidades interiores. Entonces, digamos que durante el eclipse es un momento clímax que digamos que se estuvo elaborando como una emoción o algo durante un periodo largo de tiempo, y en el momento del eclipse, esto que se estaba elaborando y que estaba como oculto y que no se veía, sale y se expresa y se ve y hace un cambio de perspectiva. Que la otra cosa que yo diría que es importante ver un eclipse en qué nodo ocurre. Si ocurre en el Ujú. nodo norte o si ocurre en el nodo sur, o lo que tradicionalmente se conoce como la cabeza del dragón, el nodo norte o la cola del dragón,
porque ¿Qué al ver diferencia ves si el eclipse es nodo norte o nodo sur? Lo que sucede es que al ver en dónde ocurre el eclipse nos da la dirección de los acontecimientos. O sea, en este caso, como ocurre en el nodo norte, sabemos que el nodo norte es lo que es más difícil que suceda o lo que siempre se mostró como un impedimento. La energía no tiende a irse por ahí porque no estamos familiarizados con eso. Digamos que es hacia Ujú, donde va la conciencia. Y el nodo sur es de donde viene la conciencia, es donde están acumuladas pues todas las historias, ¿no? Entonces, cuando un nodo ocurre en el sur, ese eclipse va a implicar tomar conciencia de eso, de lo que nos queremos deshacer. Y cuando ocurre en el nodo norte, se enfatiza mucho hacia donde queremos ir y que parece muy difícil llegar ahí y perdemos un poco de conciencia de aquello de lo que nos queremos deshacer. Entonces, súper. El entonces anterior fue nodo sur en Libra y este es sí, nodo norte en Tauro. y este es nodo norte en Tauro. Entonces, digamos que como ocurre en el tema de los recursos, yo lo veo mucho como darnos cuenta de cuáles son nuestras verdaderas necesidades y carencias y eventos que ocurren que indican exactamente cuál es esa carencia. ¿Sí me explico? Ujú, Que como está en Tauro, yo diría que tendría que ver en cosas como tú dices, o sea, cosas materiales, falta de recursos de personal, pueden ser falta de techo, falta de sustento, falta de comida. Y entonces hay un evento o algo que se ve a la vista, esto puede ocurrir en astrología mundana, o sea, si vemos las noticias, se va a enfatizar quizás, y que a lo mejor ya sucedió o a lo mejor está por suceder, pero algo que señala una necesidad muy, muy particular. Y luego aquí la luna está en Tauro, o sea, está exaltada. Entonces, yo creo que sí se va a ver bien claro, porque ahí la luna sí cumple lo que promete, o sea, si está exaltada en el signo de Tauro, se va a ver bien claro cuál es esa necesidad que el pueblo o la gente o cierto grupo de gente tiene en ese sí, momento, ¿no? y siendo proactivos con lo que tú dices, y diciendo también como tomando uno conciencia de la situación y preguntándose qué se puede hacer en este contexto es, bueno, cómo generar más riqueza, cómo poner a producir mis valores, Exacto. cuáles son mis valores y mis talentos que no estoy explotando y pudiese explotar y Sí, que me ayuden como una sombrilla y como una protección a, frente a esa amenaza o ese riesgo, ¿no? Porque esa amenaza proviene del hecho de que todos sus planetas en Tauro están opuestos a Escorpio con Marte ujú. Hay y que, enojo. Y hay historias de enojo, de frustración, ¿no? Perdón que haya interrumpido. que ya llega al límite ese enojo. Y, Exactamente. Ese es el eclipse. y fuera del Escorpio está el hecho de que el Sol y que el eclipse está en cuadratura con Plutón, que es Sí, cómo sobrevivimos en los tiempos difíciles, cómo sale esa alma salvaje a pelear por la supervivencia. sí, Entonces, en lugar de estar, la invitación sería, en lugar de sentirnos como víctimas, es como ver, ok, ¿qué ¿qué puedo, podemos hacer? Ay, cómo podemos pulir más el presupuesto y bajar gastos y aumentar ingresos? ¿Cómo exploto más mis talentos? ¿Cómo puedo monetizar más lo que conozco, o hacerme valer más? así También es. la valía personal también, ¿no? Porque puede estar en conflicto o disminuir ese valor personal al sentirse como amenazado, al sentirse inseguro, frustrado, con tanto planeta en Escorpio al otro Sí, lado de la posición, ¿cierto? exacto. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que ahí el guerrero cumple lo que promete. El guerrero es Marte. Y Marte lo tenemos en Escorpio, o sea, está en regencia. Entonces ahí es muy fácil que las acciones tengan la intención, o sea, que puedas, esas intenciones que tú tienes, que lo puedas maniobrar a través de acciones, que puedas hacer algo, eh, por aquello que te molesta o por aquello en lo que sientes carencia. Y Lo esperado es que esto no sea de manera violenta, ¿verdad? Porque como tenemos es, a Plutón ahí también, sí, la invitación sería, en lugar de ponerme violento, frustrado,
de exagerar en la comunicación, porque Marte conjunción Escorpio y conjunción Mercurio en Escorpio da mucha intensidad en esa agresividad que se puede Y verbalizar en que se forma puede verbalizar también, de exactamente. conflicto. Entonces, ok, pensar dos veces de pronto y en lugar de eso es, ¿cómo puedo tomar acción para resolver esto? En lugar de preocuparme, ¿cómo me voy a ocupar? Sí. Y sin hacerlo de Trabajo. manera violenta, porque de alguna manera a lo que se quiere llegar con esta, digamos que la dirección final de este eclipse es la tranquilidad, la paz, la estabilidad, porque el eclipse está de alguna manera pues está ocurriendo en Tauro. Nada más que tenemos todo este historial de resentimiento que hay que hacer algo con ello, ¿no? Am, Ahora que mencionas que el eclipse ocurre en Tauro, también puede ser un buen momento para contactar la naturaleza, estar más viviendo lo del Tauro, ¿no? El cuerpo, exacto, ¿no? Darse gusto, un masaje, todo lo que sea sí, el sentir. sí, eh, Prepararse una buena cena, un buen vino, disfrutar lo que son los placeres de la vida sin sí, exagerar, porque Júpiter tiende a exagerar. exactamente. Y más ahorita que está retrógrado, se puede dar la versión, digamos, involutiva de Júpiter, ¿no? De una expansión, pero una expansión del cuerpo también. Desmandarse es abusar. Exactamente. Ah, ahí lo que está bien, lo que yo digo que nos ayuda con este eclipse es el hecho de que también está Júpiter ahí muy cerca de la Luna, que a pesar de que está retrógrado por el momento, sí pues le da esta cosa de que estamos buscando, digamos, algo que nos lleve a una calidad de vida más elevada, de más valor, digamos, que eso sería ese eclipse en Tauro. Y Júpiter ahí en retrógrado como reflexionando sobre eso, como qué es lo que yo tengo que hacer, porque Júpiter en Tauro también representa la inflación. Digamos que desde que Júpiter entró al signo de Tauro, Ujú. los precios se han disparado, o sea, tiene que ver también con eso. Pero el hecho de que Júpiter haga contacto con la Luna, estos dos juntos enfatizan la benevolencia, como la ayuda o sentirse también como cuidado. Entonces puede ser que se vaya a proponer de manera global, algunos países a lo mejor van a proponer un tipo particular de ayuda Sí, financiera. Francia, por ejemplo, el Sí, presidente había logrado como congelar hacer bajar productos de la canasta familiar básica. Aquí en Canadá, el primer sí, ministro ha estado también en contacto con las principales cadenas de almacenes de alimentos también para hacer bajar. Sí, la luna es el pueblo y Júpiter exactamente. es esa ayuda, cómo poder ser un benefactor, ¿no? Exactamente hoy, día antes del eclipse, yo recibí un correo aquí de mis vecinos de que hay una opción ahora de que entre todos los vecinos hacemos una lista del súper. Tú te anotas lo que quieres en un Excel y luego vas y lo recoges a un lugar aquí en la colonia y los precios son mucho más baratos que ir a comprar al supermercado. Yo eso que pasó dije, wow, o sea, eso tiene mucho que ver con esa conjunción de la luna Júpiter, en donde sentimos que tenemos fácil acceso a una calidad de vida, eh, aunque esto no es fácil, ¿verdad? Porque está en el nodo norte, pero el tema de alguna manera ahí está. Eh, Y total, y ese aspecto que tú mencionas se ve también fortalecido porque Venus está haciendo un trígono a Júpiter y a la Luna. Bueno, se está sí, yendo, pero daría algo de prosperidad, sobre todo aquellos que tengan por ahí planetas a esos 11 grados de signos de tierra. 11 así a es. 18 grados de signos de tierra los ha favorecido esta semana. Mm, sí, Un respirito, un alivio ahí al tema de las finanzas. Y bueno, pues el foco que yo veo aquí grande es esas oposiciones entre Tauro y Escorpio, que es el eje financiero, con Mercurio, conjunción con Marte. sí, Es tema de crisis de deuda. Probablemente hay secretos de tipo de negociaciones, lo que está pasando en la banca o las decisiones que han tomado los gobernantes que salen a la luz por esa Mercurio conjunción Marte y Sol.
ahora va a ser Mercurio, la conjunción con Marte, es aplicativa, luego va a ser Sí, Sol, conjunción con Marte, aplicativa. exacto. Pues lo que está escondido, ese Marte, Mercurio va a escarbar y a sacar a la luz, ¿no? Sí, sí. Lo que yo he visto en el nivel personal, con los clientes que vi la semana pasada, uno, y luego vi el mismo patrón también con un amigo y otro amigo, de hecho. O sea, tres casos diferentes y yo lo asocié mucho a este eclipse en Tauro, porque veo que la gente está como inconforme en cosas materiales, ¿no? O sea, un asunto, por ejemplo, algo que me llama mucha atención, me contó esto fue de hecho, no, esto fue más bien un cliente que tuve, que decía que, o sea, en la empresa en la que él trabaja, uno de los proveedores les puso un ultimátum, o sea, de que porque no les estaban pagando. O sea, ya llevaban como 5 meses que no les pagan los servicios al proveedor. Y ya Ese el es el proveedor eclipse clarito, Tauro, y el Escorpio. proveedor ya les puso un ultimátum y lo que se me hizo muy interesante es cómo se alineó, porque les dijo de que a partir, si para el 4 de noviembre no había un primer pago de todo eso que se debía, que ya y se iba a parar el servicio, o sea, ya no les iban a dar el servicio. Y es interesante que esto ocurre exactamente días después del eclipse, y también cuando Saturno se pone directo. La semana que viene no se pone directo, según yo. Entonces, se me hizo interesante eso de que dije, bueno, eso es ultimátum, eso es un eclipse. Es como a partir de ahí las cosas tienen que cambiar, tienen que ser diferentes. Y la otra que yo vi también, que de hecho no, nada que no se conoce ni nada, pero había alguien así que le acababan de dar le ofrecieron un nuevo puesto, y es un puesto más elevado, sí, o sea, es más elevado, más calidad, digamos que más valor, ¿no? Pero lo que le iban a dar de sueldo era la diferencia de lo que él gana ahorita con eso que va a ganar, es muy poca. Y entonces él va a aceptar, pero se siente así como, sí, pero no Frustrado. necesariamente refleja el valor. Y pero bueno, si sabemos que Júpiter está retrógrado ahorita. Entonces, pero Está se va a poner. retrógrado, todavía le queda por ahí como un mesecito retrógrado. Sí, y algo que yo veo súper interesante ahí y que eso nos debería de dar un poco de pensar optimistamente la situación de este eclipse, que puede ser muy positivo, que puede ser que al principio sí se vea como que, bueno, es que no estamos conformes, pero Júpiter está retrógrado, se va a poner directo el 31 de diciembre y va a ser exactamente en el grado 5 en donde el eclipse ocurre. Entonces es como si. Parar. Ajá, puede ser que el inicio de año venga muy bien en cuestiones materiales. A lo mejor ese puesto que aceptas, que te pagan no lo que tú quieres, a partir del año que viene, de repente se pone en la mira y te dicen, te vamos a dar más porque vemos que le estás echando ganas o algo sucede que a lo mejor el salario se reevalúa y va bien, ¿no? Sobre todo para los Tauros, ¿no? Todos los que tengan Sol en Tauro, planetas en Tauro, están siendo beneficiados por todo este año y la mitad del próximo año por ese tránsito de Sí, Júpiter encima de su Sol. exactamente. Sí, entonces tiene algo que a lo mejor al inicio no se ve que nos que vea como bueno o que haya como un sacrificio también que hacer, pero después yo creo que la misma energía de este eclipse nos lleva a beneficiarnos. Sí, Eh, a buscar los recursos para poder sobrevivir en este medio de crisis. Me hace sí, recordar también los últimos clientes que he tenido. Me han preguntado si es importante o si podrían, por ejemplo, modificar su casa para poder arrendar una parte de su casa haciendo una entrada independizando. O sea, es cómo soy más productivo, cómo puedo utilizar los recursos y sí, los talentos que tengo. Otra chica que ya tiene su hijo un poco grande y tuvo bebé hace poco. Entonces, ¿cómo qué proyectos a nivel profesional hay? Porque quisiera otra vez ser productivo a nivel económico. Ese es el eje de Tauro Escorpio, ¿no? exactamente. Esa es como lo que está ahorita en la mira, ¿no? La inflación, pero al mismo tiempo como que ya no es tanto de, bueno, nos vamos a quedar así con la inflación eternamente, pues no.
Ahora es mucho como que, bueno, a partir de este mes, ¿qué vamos a hacer para combatir esa inflación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestro estilo de vida? Pero también qué opciones hay. Y yo creo que Júpiter acercándose a la Luna nos va a ayudar a ver las opciones. Las opciones Eh, y cómo facturar más. Facturar, sí, facturar. exacto. Trin, trin, la ¿Cómo maquinita ponerse esa a línea con esa inflación? Pues también inflando lo que tú también ofreces. por todos lados, inflándote, nos invita a inflarnos. Nos invita a Eso inflarnos. me hace recordar un concepto interesante en prosperidad y es, todos tenemos como una caja fuerte en el inconsciente, pero diferente tamaño. Uno es una caja fuerte chiquitita que no le cabe mucho por las creencias y la forma en que hemos sido educados, y otros es una mega caja fuerte que le cabe muchísimo. Entonces, ese trabajo inconsciente de, bueno, ¿por qué mi saldo es negativo? ¿Y por qué no lo pongo de pagar todas las deudas y ponerlo a cero? ¿O por qué mi saldo es este monto y en lugar de ser algo más grande, ¿no? Entonces también Sí, inflar esa capacidad de creernos prósperos, de creernos ricos, sí, de creernos que tenemos derecho y acceso a las riquezas infinitas sí. que hay en este planeta Tierra, ¿no? Sí, definitivamente hay un cambio de perspectiva ahí, como de todo esto que hemos llevado ya varios años con la inflación. Yo creo que nos va a ayudar a poner las cosas en perspectiva y a empezar a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Marte está en Escorpio también, o sea, ¿qué podemos Para hacer? rato. Pues ahí hay una fuerza donde podemos con mucha intención lograr lo que queremos, si nos lo proponemos y nos movemos hacia esa dirección. Si alineamos sobre todo el deseo con la mente, ¿no? O sea, de decir, mis movimientos van hacia mi deseo, que eso es mucho ahí con el Mercurio, El Marte, deseo sí, y Marte, la acción, y ajá, exacto. exaltado con tanta fuerza que tiene, pues es ese tipo de emociones a lo que necesitamos trabajar para poder utilizar la fuerza del cielo en este momento. Así es. Qué bueno, ¿Y cómo? nuestra capacidad de disfrutar, yo la veo un poco como Venus está en Virgo, ahí ese sería el planeta que está no es, es a ver, Venus exalta Exilio. Eh, en eh, caída, caído, caída, caído. sí. Mm. Si Venus está en caída, bueno, ahí sí, Venus es el que no cumple lo que promete ahí. Entonces es como la capacidad de disfrutarlo a lo mejor no está todavía muy presente, am, pero bueno, eso nos va a ayudar a lo mejor a ser más frugal con el dinero, ¿no? Venus en Virgo es como se Muy concentra en lo esencial, ¿no? trabajador, ahorrativo. Sí, La como decir, ardillita que está y guardando ahí sus voy a granos. disfrutar ciertas cosas nada más porque esas son las cosas que realmente necesito y lo otro pues lo pongo a un lado hasta porque ahorita pues eso no lo necesito, ¿no? Es un poco la frugalidad en la forma de gastar, yo la vería asociada a Venus en Virgo a pesar de que tenemos esta luna Júpiter que es como muy, que puede ser un poco más gastona, ¿no? Sí, Y pero eso ese aquí, Venus es importante porque es el regente del eclipse, el regente de la luna en Tauro. Y estuvo exactamente. también en primer plano en el anterior eclipse porque se produjo en Libra y Venus es regente de Libra. Entonces, tanto como el eclipse del 14 como este eclipse que se viene el 28, Sí, Venus es primordial. Ese, exactamente. ese Venus nos invita ahí a estar más ahorrativos y está en oposición con Neptuno. Entonces, ahí también hay una sanación a hacer en nuestras relaciones afectivas, sobre todo si son dependientes, si hay algo de toxicidad en las relaciones, va a ser un trabajo hacer todo lo que sea relaciones donde haya manipulación emocional o donde esté en contra de nuestros valores. Ahí hay un trabajo importante que hacer. Que la buena noticia es que Urano está en trígono a Venus, que podría facilitar cambios positivos en la forma en que llevamos las relaciones, como incluir quizás un poco más de libertad en las relaciones. Puede ser más fácil en estos Ujú. tiempos, en este tiempo en particular, porque está Venus en, en, en trígono a Urano, que está en Tauro 21, 18. Está casi muy exacto, ¿eh? Sí, va al trígono, está aplicativo. Qué bonito. Sí, ese Sí, está hacer interesante. cambios importantes en nuestras relaciones.
está y abierta la puerta. que no son tan choqueantes, porque como que fluimos fácilmente con el cambio. Es un aspecto de fluidez, de armonía, facilidad. Am, Bueno, es la invitación a que con las parejas hagan algo nuevo, renovarse. Ahora que viene Halloween, entonces ponerse otra personalidad y trabajar ese gusto por la relación, por la pareja, reconocer lo bonito que los valores que tiene la pareja. Y así bueno, es, reconquista presentarse con otra máscara. También tenemos a Saturno opuesto a la Luna, a Venus y a la Luna Negra. así es. Ese podría darnos como una frustración, incrementar eso que estábamos hablando anteriormente de la frustración de no tener las cosas que deseamos, de Ujú. sentirnos un poco también como desamparados y tener que hacer algo de restricción y sacrificio. Nos llama a la prudencia, a la restricción, al gasto, a organizarnos más. Sí, así es. Total. Este eclipse se da también en conjunción con una estrella que es Mirfaken, que es el codo de Perseo. Esa estrella está a 4 grados 27 minutos de Tauro y indica generalmente eventos donde muchas personas son como afectadas por temas o cosas que tengan que ver con, con el clima, con los fenómenos meteorológicos. Pudiesen haber noticias de temas de inundación o de fenómenos meteorológicos que afecten a muchas personas, sobre todo en las áreas en donde va a pasar el eclipse. Y también cuando se dice que ese estrella está prominente, como en este caso que tiene un eclipse, y para todas las personas que están por ahí por cumplir años en estos días, va a ser prominente y tienen esa estrella también activa. Entonces, esa estrella habla de personas que son aventureras pero que a veces no, sus tratos no son muy honestos, no son muy con nosotros, ¿no? Llama como a ser más honestos y más justos con nosotros. Sí. Y como les comentaba, entonces el eclipse puede ser más fuerte por donde se ve el eclipse y también a donde están los planetas angulares. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que Plutón está angular en la cúspide de la casa 7 para todo lo que es Israel y todo lo que está aquí en el Mediterráneo, todo el Mar Muerto. Podría focalizarse en, pues, el conflicto con los enemigos conocidos, ya que Plutón está ahí en la casa 7, ¿no? Podría ser como desenmascarar al enemigo, algo así como la casa 7 es la de los enemigos directos, ¿no? Manifiestos, que no Conocidos. Total, sí, de conocidos. acuerdo. Y Podría para ser algo así América, como que la confusión que hay ahorita, de dónde viene, quién es el que está atacando, así. Quizás ahora con Plutón ¿de ahí dónde viene el se va a fuego? ver más claro eh, digo, es un conflicto que es muy complejo como quiera, ¿no? Sí, Pero sí, que se vio muy claro con el eclipse anterior, que vemos, por ejemplo, que el eclipse anterior, ah, como les comentaba en un programa anterior, se dio en el ascendente de Israel, lo cual dice mm, ya un interesante. evento muy importante donde la paz se fue, se eclipsó y Sí, porque se desmandaron. ocurrió en el signo de Libra, Eh, right? Exacto. Y Y tiene en Plutón nodo en la sur. casa 4 de Nodo Sur, entonces se cerró Es totalmente el tema de la paz. mucho más intenso. Cuando cae, cuando es algo en nodo sur es Mm. mucho Y lo más que nos dice, intenso. no, sí, Nodo Sur sí puede ser un poco más negativo. Y al estar Plutón también angular en la cúspide de la casa 4 de Israel, va a durar bastante. En ese punto va a estar Sí, hasta el próximo año, incluso a finales de próximo año, puede volver otro poquito a Plutón retrógrado a tocar sí, la cúspide de la casa 4 más Urano encima del Sol también es duradero. Bueno, sí. no son buenas noticias, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es como
no dejarnos afectar por las cosas exteriores y guardar nuestra paz interior, ¿no? Sí, Dedicarnos, exactamente. bueno, ¿cómo puedo yo usar mis recursos y con lo que tengo hacer un jardín de paz, ¿no? En mi Sí. medio, en mi hogar, en mi casa, con los míos, ¿no? Y el contacto con la naturaleza también es súper importante. O sea, algo que es interesante de ver, que a través de cuando ves el eclipse puedes ver la naturaleza un poco sobre la naturaleza del conflicto. Que la astrología, como se dice, es muy, para encontrar el diagnóstico es muy eficaz. En cuanto a lo que vemos aquí es que ocurre en el nodo sur, y el nodo sur tiene que ver con una historia vieja, o sea, es algo que ya hasta está como, hay una costumbre ligada a la forma de hacer las cosas ahí. Como ocurre el eclipse, ahí es algo que se quiere desmantelar, o sea, esa historia ya tiene mucho peso, ya sale y se manifiesta porque necesitamos cambiar a partir de ahí la historia. Pero lo interesante ahí es que ocurre en Libra, o sea, es como que nos está diciendo un poco que las alianzas, hay una historia ahí de las alianzas que ya Que es se muy rompieron. tóxica y que ya es muy tóxica, como que esas alianzas formadas durante mucho tiempo en realidad ya son tan tóxicas que ya tiene algo ahí que explotar, ¿no? Exacto, sí, Ah, como tú dices, el eclipse es muy duro para los que se han hecho los locos y no han hecho el trabajo evolutivo que el universo les ha mandado. Decir, tienes que cambiar esto no está ujú. bien, ahí es una relación tóxica, no tienes por qué aguantar esto, no hay armonía ni equilibrio en la relación, No, lo que era, das y era lo que recibes no está en armonía. una armonía entre comillas, digamos, que no estaba reflejando armonía en realidad, era como una bomba que estaba a punto siempre estuvo a punto de explotar, ¿no? Pero Y, llega el y eclipse y es el momento en que la si no se ha hecho nada, espacio. llega el eclipse y detonado, Exacto. tac. Sí, y en realidad ahí el destino a lo que va, o sea, ahí ese eclipse es un eclipse cuya función es la de deshacerse de eso que ya no sirve, o sea, de realmente como darle enfatiza mucho más el cambio de página, pero se pierde de vista hacia dónde va el destino, que es el nodo norte, ¿no? Porque se concentra tanto en el pasado que el destino hacia dónde queremos ir no se ve, y ahí pues el nodo norte está en Aries. Entonces digamos que lo que se busca en realidad es independencia, es que cada quien tenga su propio camino, o sea, es esta como autonomía, pero lo que era tóxico es esta Ujú. como alianza falsa, ¿no? Como de decir, queremos mantenerlo en armonía, pero no, o sea, en realidad lo que se busca es que se Y, reconozca la intención real de, de cada una de esas naciones, ¿no? total. Que tengan un derecho cada una, ¿no? Y eso también se puede aplicar no solo a astrología mundana, sino también a nivel de las relaciones interpersonales, Sí, relaciones tóxicas, relaciones donde hemos venido aguantando lo que no teníamos que aguantar, donde me sí. he fallado por no fallarle al otro, donde he comprado la paz a un precio muy alto, llegó el eclipse Sí. en Libra y está haciendo explotar. O en situaciones en la que en realidad tú nada más estabas siguiendo un grupo que estaba decidiendo, o sea, las relaciones, y tenías como a lo mejor miedo de decir, bueno, pero es que este es mi punto de vista individual, o sea, esto es lo que yo en realidad quiero, pero no lo haces porque formas parte de un circuito de alianzas, entonces vas hacia donde el barco va, ¿no? Pero eso ya no puede seguir con ese eclipse. Es importante que tu propio deseo se tome en cuenta también y no siempre estar nada más, pues dándole más importancia a lo que el otro busca, ¿no? Que pongas no norte en Aries, o sea, Sí, tú mismo lleva las riendas de tu destino, lleva tú tus saber, propias saber, riendas. saber tomar tu lugar, cortar cuando hay que cortar. Así es. Tiene mucho que ver con eso. Genial, estuvo muy agradable la charla contigo. Espero que no sea la primera, que haya muchas más. Sí. Sí, yo también espero, me gustó mucho. Creo que la información estuvo bien concisa. Y sí, súper feliz de haberlo hecho y seguir. Si de repente hay otro tema a discutir, estoy bien puesto. Genial. Voy a poner entonces las redes de Víctor ahí en la presentación de YouTube.
La pueden ver en la parte de abajo para que los que quieran consulta o saber más de el trabajo de Víctor, ahí van a quedar. Bueno, entonces, bendiciones y mucha paz para todos en estos tiempos. La necesitamos tanto. Hasta luego. Hasta pronto. Ya, ¿qué tal? ¿Ah? Estuvo chévere. Sí.